Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en la costa, la Amazonía y la Sierra de Ecuador, en áreas protegidas, en áreas patrimoniales, en la frontera. En fin, hoy hablaremos acerca de lo que está pasando en el continente americano, donde, como ustedes saben, la nueva víctima es Cuba. Hablaremos de la salud y vida en las Américas y, por supuesto, el lugar donde la mayor cantidad de población se encuentra amenazada es la isla de Cuba, el país de Cuba, situado en el Caribe a poca distancia de los Estados Unidos y que se encuentra en una guerra con Estados Unidos desde hace 60 años, desde 1959 prácticamente, desde 1960, en que Fidel Castro llegó al poder y en ese momento Estados Unidos perdió el control de las refinerías de azúcar que tenía, de los casinos, y todo el gobierno que estaba en manos de un dictador que se llamaba Batista, y este a su vez había entregado prácticamente todo el poder a la mafia italiana. Cuba fue el botín que obtuvo la mafia italiana por su ayuda al presidente de Eleanor Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial para la invasión de Europa por Italia. La mafia italiana le ayudó, entonces como consecuencia tenían dos opciones: o darle un territorio en el interior de los Estados Unidos, lo cual se negó de Eleanor Roosevelt, o entregarle la isla de Cuba, que fue entregada a la mafia italiana, y la mafia italiana a su vez ponía y quitaba presidentes en ese país. Esto abrió la posibilidad de que Fidel Castro, con un grupo de rebeldes, iniciara una guerra revolucionaria, una guerra de guerrillas. Finalmente triunfó y luego de aquel triunfo creó un gobierno que en principio no era comunista, era un gobierno simplemente independiente, pero que privatizó las grandes plantaciones de la empresa United Fruit en Cuba. Esto, por supuesto, causó el enfado de el presidente norteamericano en ese momento y organizó una invasión para retomarse Cuba, denominada la invasión de Bahía de Cochinos, la cual fracasó. Esto hizo que Cuba pidiera de inmediato ayuda a Rusia porque Estados Unidos amenazaba con una bomba atómica sobre Cuba si es que Cuba no cedía. Ante esta situación, Nikita Khrushchev y Fidel Castro se aliaron y de esa manera Cuba se convirtió en el primer puesto de avanzada de Rusia en el hemisferio occidental, en el continente americano. Desde Cuba se comenzó a exportar las ideas revolucionarias a todo el continente, empezando con el Che Guevara. Luego esas ideas incendiaron países como Nicaragua, Colombia, Centroamérica en general. Inclusive llegamos a tener que Cuba sirvió, fue una gran influencia en el gobierno de Salvador Allende en Chile. Así, América Latina evolucionó del concepto de la revolución de izquierda sanguinaria a la idea de una izquierda que ganaba elecciones a través del voto popular. Y esto fue posible, y como comenzó con Allende, luego continuó con otros países, entre esos Ecuador con Rafael Correa, se extendió por toda América Latina con Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile con Bachelet. Solamente Perú y Colombia no se unieron. Y por supuesto Hugo Chávez en Venezuela. A partir de ese momento, entonces, Estados Unidos vio que Cuba era en sí un peligro para la política
y para el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental, en el continente americano, porque Cuba era la puerta de entrada de Rusia y significó también la puerta de entrada de Rusia en Centroamérica a través de Nicaragua. Ante esto, Estados Unidos inició un bloqueo económico que ha durado ya 60 años, que prácticamente lo ha matado a Cuba. Este bloqueo económico tuvo un periodo muy crítico cuando desapareció la Unión Soviética. En 1991-1992, con Gorbachev a la cabeza, desaparece la Unión Soviética, nace la Federación de Rusia y Cuba tiene que vivir un periodo especial crítico porque Rusia deja de ser el proveedor sobre todo de energía. Gracias a Hugo Chávez desde el año 2000, Cuba logra volver a restablecer su situación y a tener poder y a ser un país con gran desarrollo en la educación y en la salud, pero que dependía del petróleo venezolano. En este año, Donald Trump atacó Venezuela, secuestró al presidente Maduro y le quitó el abastecimiento de petróleo a Cuba, y desde ese momento Cuba está viviendo un periodo más terrible que el denominado periodo especial, y Donald Trump está seguro que pronto caerá el gobierno cubano, y al parecer Díaz-Canel tampoco tiene muchas esperanzas en poder resistirle a Estados Unidos luego de que Putin y el gobierno de China no han podido darle una ayuda efectiva desde que Estados Unidos prohibió que todos los países del mundo pudieran abastecerle de energía, de combustible a Cuba. Esta es la situación. Estados Unidos ya desde 1900 intentó tomarse Cuba. Luego vino la guerra hispano-norteamericana, que la ganó Estados Unidos en 1899, 1898, y a partir de ese momento Estados Unidos consideró Cuba un botín. Como ustedes ya saben, hizo una invasión en Bahía de Cochinos, le mantiene ya 60 años el bloqueo, y el objetivo fundamental de Estados Unidos y por supuesto sobre todo del ministro del gobierno de Donald Trump es expulsar de América Latina a Rusia y China, que son ahora los países que amenazan a el gran dominio de Estados Unidos en el continente americano desde la doctrina de Monroe en el año de 1828. Y desde ese momento Estados Unidos considera que estos territorios, desde Canadá hasta la Patagonia, son parte de los Estados Unidos, a tal punto que se le ocurrió decir que Canadá debía ser el Estado 51, a lo que Canadá ha reaccionado, y también México ha reaccionado en contra de la idea de seguir siendo el patito feo de América Latina, sumiso a las órdenes de Washington. En tanto que, y eso sucede a pesar de que existe el Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos, pero este tratado prácticamente Donald Trump lo está echando abajo, lo ha echado abajo, lo ha hecho desaparecer prácticamente. Ha sancionado a Cuba, a Canadá, ha sancionado a México, y México ha pensado seriamente junto con Cuba en crear un solo país, ser el Estado 32 de la Federación de Estados Mexicanos, y eso es una de las alternativas que le quedan a Cuba, pero Estados Unidos, por supuesto, va a tratar de impedir a toda costa porque considera que Cuba es el puerto geopolíticamente más importante del Caribe. Petro y Colombia son, junto con Brasil, los únicos países que han